Muy bien, Internet de las cosas y del todo. En estas diapositivas vamos a mostrar a nivel general de qué trata Internet de las cosas y del todo. Vamos a ver diversos puntos. Vamos a ver cuál es la historia, cuál es su definición, cómo ha evolucionado, cómo está creando nuevos modelos de negocio. Luego, en la segunda parte, pasaremos a detallar un proyecto de Internet de las cosas muy interesante. Y hacia el final, en la tercera parte, observaremos, anotaremos, indicaremos, en base al proyecto examinado, futuras mejoras que se pueden hacer o todo lo que puede traernos para nosotros Internet de las cosas. Primero comencemos con su definición. ¿Qué es Internet de las cosas? Muy bien. Internet de las cosas se refiere a la interconexión digital de un punto clave llamada objetos. Objetos. No personas, sino objetos. Objetos, ¿ok? Internet de las cosas, el objetivo principal de Internet de las cosas es que todo lo cual con nosotros interactuamos, los objetos con los que interactuamos, estén conectados con Internet. ¿Ok? Cuando hablamos de Internet de las cosas, hablamos de objetos, no de personas, objetos. Licuadora, tostadora, refrigeradora, cocinas, todos esos objetos ganamos bastante conectándolos a Internet. ¿Ok? Entonces, Internet de las cosas, una definición podría ser la interconexión digital de los objetos cotidianos con Internet. A este fenómeno se le llama un término Internet de las cosas u objetos, que como les dije, tiene como principal objetivo la interconexión de equipos, más que de personas, ¿ok? Correcto, entonces acá en Internet de las cosas el objetivo es interconectar cosas, objetos, alimentos, etcétera, con Internet, ¿ok? También se suele conocer como Internet de las cosas, o Internet de todas las cosas, o Internet de todo, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo? A ver, una vez que ya hemos conversado de que la idea es interconectar objetos con Internet, tenemos que acercarnos más a esta idea propuesta, ¿no? ¿Cómo yo logro ese objetivo? Fácil, no es nada complicado. Lo que tenemos que hacer es inyectar microcircuitos electrónicos muy especializados, muy específicos en todos los equipos. ¿Para qué? Para que estos equipos puedan ser identificados, ojo, mediante un host y gestionados generalmente por otros equipos. Entonces, el objetivo es que cada objeto de la cual estamos hablando tenga etiquetas, por ejemplo, de radio, como está en la diapositiva, que le permitan saber en dónde está, saber qué datos está recogiendo, qué datos envío, etc. ¿Ok? Entonces, lo que estamos hablando acá en esta definición es fuerte. O sea, simplemente tenemos que fijarnos y analizar Internet de las cosas como Internet del todo, de todos los objetos con los cuales interactuamos. Muy bien. Ahora, ¿cómo funciona? Simple. El factor clave para Internet de las cosas son los sistemas embebidos. ¿Ok? Es lógico pensar que estos sistemas embebidos no tienen gran complejidad, porque tampoco no lo necesitan. ¿Ok? No podemos pensar que el sistema embebido en una tostadora va a ser algo parecido a un smartphone, porque no tiene nada de sentido. Son dos cosas totalmente distintas. Lo que queremos es, con los costos mínimos, cumplir labores especializadas muy específicas. Ese punto es clave. ¿Correcto? Con estos sistemas embebidos, o sea, Internet de las cosas funciona anexando sistemas embebidos a todas las cosas, a todos los objetos. ¿Correcto? Para tenerlos identificados, para darles un tratamiento, para recibir datos, censar datos, comunicar los datos, etc. Almacenar los datos, etc. ¿Ok? Entonces, Internet de las cosas no trata de poner un smartphone en una tostadora. No, son pequeñas circuiterías electrónicas con prestaciones muy básicas, pero que ya pueden cubrir labores muy especializados y específicos. Ese es el objetivo. Ahora, estos objetos no tienen un tipo específico. Generalmente se le puede clasificar en dos familias, ¿no? La primera, que actúan como sensores, como sensor de temperatura, por ejemplo, y lo otro, que realizan, en base a lo leído, acciones específicas. Son los dos tipos de familias de cuál es la filosofía de lo que tiene que estar basado en Internet de las cosas cuando se ponga en los objetos cotidianos. ¿Ok? Ahora, Internet de las cosas, con esta interconexión que hemos hablado, ¿qué es lo que quiero ganar? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es la operación remota. ¿Ok? O sea, que todos los equipos que están gestionados, que están conectados a Internet mediante una circuitería muy fina, muy específica, muy especializada, tenga un IP específico, es decir, que puede ser identificado. Y es más, a través de este host, a través de este IP, puede ser accedido para que ejecute determinadas instrucciones. Es decir, a través de Internet, tener el control del dispositivo.
repito, a través de internet, tener el control del dispositivo. Eso se le llama operación remota. Desde cualquier parte del mundo vas a poder acceder a todo el contenido de tu refrigeradora. Entonces, el objetivo de Internet de las Cosas no es una simple monería de poner un dispositivo pequeño a cada objeto, sino que desde cualquier parte del mundo tengas acceso y tengas el control de ese equipo. Pero lo cual, el objetivo principal es asignarle un IP. Ojo, asignarle un IP. Ese punto es fuerte, ¿ok? Entonces, la forma de identificar cada objeto es asignándole un IP específica. Ahora, démonos cuenta, tenemos una alta cantidad de dispositivos en la actualidad. Por lo tanto, eso de una IP específica va a ser un dolor de cabeza, que después vamos a examinar. ¿Ok? Esta información se puede contactar con un servidor externo y enviar de forma remota todos los datos recogidos. ¿Sí? Internet de las Cosas puede entrar en el sector transporte, en el sector educación, ecológico principalmente, empresas, energía y otros. Ahora, ¿por qué es tan importante Internet de las Cosas? Internet de las Cosas, señores, es la primera evolución real de Internet. Es el primer salto. Un salto muy drástico, muy radical, que va a cambiar la forma en la cual nosotros vivimos, aprendemos, trabajamos y nos entretenemos. Eso promete Internet de las Cosas, que es la primera evolución real de Internet. ¿Qué hemos ganado hasta ahora con Internet de las Cosas? Un punto muy fuerte. Con Internet de las Cosas ya se ha logrado que Internet sea sensorial. Punto fuerte, sensorial. ¿A qué me refiero? Me refiero a que Internet de las Cosas ha logrado que en Internet se recaben datos mediante sensores y se envíen. ¿Qué puedo recabar? Temperatura, presión, vibración, luz, humedad, estrés, etc. ¿Correcto? Entonces la conexión remota es esto lo que permite que todo lo que sensamos lo podamos transmitir. Y en base a esa lectura de tomada, ejecutar acciones. ¿Ok? Ejecutar acciones. Entonces, esa es más o menos la idea, ¿no? Tener el control del dispositivo remotamente, asignándole un IP. ¿Ok? Ahora, Internet de las Cosas, por lo que hemos conversado, no es la forma definitiva. Internet de las Cosas se está expandiendo hacia soluciones muy interesantes. Imaginemos que un paciente tenga que ingerir dispositivos que dentro de su organismo se comuniquen por internet y ayuden a los médicos a diagnosticar y determinar las causas de ciertas enfermedades. Uno ingiere una pastilla, esa pastilla navega por todo nuestro cuerpo y nos dice exactamente qué es lo que tenemos y lo va comunicando con los equipos médicos. Eso se puede hacer con Internet de las Cosas. ¿Es o no es una revolución? Sí lo es, sí lo va a hacer. ¿Ok? Entonces tendríamos que hablar de colocar sensores pequeñísimos en plantas, en animales, fenómenos geológicos y todo eso conectarlo a Internet. ¿Ok? Entonces lo que les he dicho de conectar dispositivos es solo una pequeña parte de todo lo que Internet de las Cosas promete, todo lo que Internet de las Cosas puede hacer. ¿Ok? Ahora, la pregunta que la lancé hace unas diapositivas ¿es realmente posible conectar toda una red? Ajá. La respuesta es sí. Sí es posible conectar toda una red, pero en la actualidad no. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Como lo conversamos anteriormente, cada equipo, cada que queremos maniobrar remotamente, Internet de las Cosas, va a tener un IP asignado, un host. Como tenemos bastantes equipos en nuestra vida diaria, el protocolo IP versión 4 va a quedar pequeño. ¿Correcto? Es por eso que en la actualidad no se puede confiar mucho el IP versión 4 a Internet de las Cosas. No conmutan, no se enlazan, ¿ok? Por distintas naturalezas. La principal es que Internet de las Cosas permite una alta cantidad de hosts. Una alta cantidad de hosts que IP versión 4 aún no puede manejar. No está creada, porque cuando se creó el IP versión 4 aún no se hablaba de Internet de las Cosas. No se tenía ni siquiera una idea remota de que eso podía pasar. Pero como queremos que esta revolución se dé en el mercado, hemos visto que es una muy buena solución. Este problema de IP versión 4 lo tenemos que resolver. ¿Cómo lo resolvemos? Con la evolución de IPv4, que sería el IP versión 6. Este nuevo protocolo de direccionamiento nos va a permitir conectar a una gama más alta de objetos, ¿correcto? Y conectarlos todos a Internet. Entonces ahí ya tendremos algo de lo que hoy hablamos como Internet de las Cosas. ¿Ok? Entonces sí se va a poder. Para eso estamos trabajando. Estamos desarrollando el IP versión 6. Ahora, ¿qué otras consecuencias vemos? Hay otros obstáculos que se van a ir
limando a medida que pase el tiempo. Uno de ellos es el abaratamiento de la tecnología. ¿Okay? Una vez que ya se diga Internet de las Cosas es el futuro, todas las tecnologías que son parte de estas, las patentes, se van a empezar a liberar, se van a empezar a tener cada vez menos costos. ¿Ok? Entonces, sí, realmente en un futuro cercano, con un IP versión 6, con un abaratamiento de las tecnologías, vamos a tener una realidad en todo el mundo, que va a ser Internet de las Cosas. Imaginemos en esto como ropa inteligente, ¿correcto? Con artilugios implantados en nuestro cuerpo, velando por nuestra salud. Bolsas de mercado, bolsas de productos, en los cuales se puedan decir si podemos consumir o no consumir ese producto, en función a nuestro registro de salud. Todas esas cosas y miles de cosas más lo puede hacer Internet de las Cosas. ¿Ok? A ver, ¿todo cómo comenzó? Buena pregunta, ¿no? Todo comenzó el año 1990, cuando John Ronke y Simon Hackett crearon una tostadora que se conectaba a Internet. ¿Correcto? Entonces ya tenemos el punto clave del que hemos hablado, ¿eh? Dispositivo conectándose a Internet. Ya está, tenía un host. Segundo, conexión remota. Esta tostadora permitía que se prenda o se apague, y también se podía configurar. Todo lo que hemos hablado se hizo realidad en 1990 con una tostadora. Pero ahí no quedó todo. A partir de ese momento, ya se avisoró el potencial de este tipo de soluciones. Y en 1999 fueron introducidos los conceptos básicos de Internet de las Cosas por el ingeniero Bill Joy. Claro, ¿cuándo? ¿Cuándo lo hizo? Cuando se percató de la importancia de la revolución que podía traer este concepto, Internet de las Cosas. ¿Ok? Ya en 2009 se le bautizó un término, que hoy lo conocemos, Internet de las Cosas, el cual fue publicado por Kevin Ashton el 12 de julio de 2009. Ahí se le acuñó un término de lo que estamos hablando, se le llamó Internet de las Cosas, en el cual ya se mostraba todas las funcionalidades que podría tener conectar todo a Internet, para tener el control de todos los objetos, dispositivos, etc. 2009. ¿Ok? Unos años después se realizó un estudio en el cual ya se evidenciaba que esta idea estaba madurando. ¿En qué sentido? En el sentido de que ya había 1.000 millones de dispositivos conectados a Internet. O sea, aparecía ya Internet de las Cosas. Estamos hablando de consolas en esos momentos, ordenadores, teléfonos celulares, etc. Hasta que en un momento la empresa Cisco lanza un estudio en el cual se estima que ya la cantidad de equipos que que están conectados a Internet supera al número de la población mundial. ¿Ok? Entonces en la actualidad ya hay más equipos conectados a Internet que personas en el mundo. Se ha masificado tremendamente, y lo dice Cisco. ¿Ok? Ahora, a partir del año 2011, ganamos bastante con el direccionamiento IP versión 6. ¿Ok? La cual nos da prácticamente una infinidad de direcciones host para los equipos, para cada dispositivo. ¿Ok? Se estima que más o menos en un promedio de 10 años ya existan 50.000 millones de dispositivos conectados a la red. Sin IP versión 6 esto no podíamos gestionarlo. Sería algo imposible. Con IP versión 6 se va a poder. ¿Ok? Ahora, este concepto Internet de las Cosas también ha revolucionado el mundo de los negocios. ¿Ok? Lo que ha logrado es que las grandes empresas transformen su manera de hacer los negocios. ¿Correcto? La comunicación de Internet con las cosas le sacan más importancia a la Big Data. Es decir, almacenan más información y esta información almacenada puede ser beneficioso para la organización. ¿Ok? Entonces ya hablamos de conexiones, hablamos de envío de datos, hablamos de almacenamiento, hablamos de toma de decisiones, hablamos de nuevos enfoques de modelos de negocio para las empresas. ¿Ok? Ahora, esta tecnología de Internet de las Cosas, en lo relativo a lo empresarial, le permite añadir nuevas capacidades a los productos, mejorar las patentes, ganar más fortalezas de marca. ¿Okay? Se pueden tomar mejores decisiones en lo que es la línea de suministro, unas operaciones de mantenimiento preventivo, reducir la producción defectuosa y reducir los tiempos muertos en la cadena de fabricación. Esto es un cambio, y este cambio que estamos describiendo lo logra Internet de las Cosas. ¿Ok? También ha evolucionado el modelo en el cual el modelo de negocio de venta. ¿Ok? Y generalmente Internet de las Cosas lo que logra es mejorar la experiencia con el cliente al consumir el producto. También ayuda a la construcción de nuevos canales de venta.
¿correcto? Pero lo que logra fundamentalmente es una conexión entre lo físico con lo virtual, ¿correcto? Permitiendo la interacción con los consumidores, ¿correcto? Interacción con los consumidores. Muy bien. Vamos a ver un proyecto pequeño de Internet de las Cosas. A ver. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar una placa Arduino y una computadora con programación en Python. ¿Qué vamos a hacer? Por Arduino, ojo, por Arduino vamos a setearle una temperatura de 25 grados centígrados. Vamos a leer la temperatura actual. Y en base a la lectura actual, vamos a discernir si tenemos que enfriar o tenemos que calentar para llegar a los 25 grados que fue seteado por Arduino. En caso tengamos que enfriar, se va a prender un ventilador. En caso tengamos que calentar, se va a prender un foco. Entonces vamos a tener un control de la temperatura en un ambiente. ¿Correcto? Es una pequeña muestra de lo que promete Internet de las Cosas, porque se pueden hacer muchas cosas más. A ver, en este caso lo que he hecho es maniobrar un ventilador con un foco para controlar la temperatura, pero pueden ser equipos mucho más sofisticados. ¿Ok? Yo puedo conectar y leer la temperatura de mi casa desde cualquier parte del mundo. Yo podría almacenar estas lecturas en una base de datos. Yo podría graficar en tiempo real lo que está pasando con las temperaturas en mi empresa, en mi organización, en mi trabajo, en el edificio donde vivo, en la casa donde estudio, en mi centro de investigación, y tener un control. Entonces, todo lo que estamos hablando de Internet de las Cosas, lo que acabamos de hablar de Internet de las Cosas, acá se puede observar que es una solución interesante. ¿Quién no quería tener el control de la temperatura de su hogar? Se puede hacer eso. Es más, se puede hacer desde cualquier parte del mundo. En este caso hemos utilizado Arduino por ser una solución no muy complicada, simple, y la programación en Python, que es bien limpia, es bien interesante, bien intuitiva, no es complicada. ¿Okay? Entonces, seteamos 25 grados, leemos la temperatura actual y enfriamos o calentamos para llegar al objetivo, 25 grados. Comenzamos. Muy bien. Primero voy a instalar un sensor de temperatura, ¿correcto? He escogido el DTH11. Este temperador es muy barato, cuesta aproximadamente 2 euros, funciona de 3 a 5 voltios. Mide temperaturas entre 0 y 50 grados centígrados con una precisión del 5%. También mide humedad. No voy a utilizarlo para la humedad, lo voy a utilizar para temperatura. Tiene un bajo consumo y sobre todo devuelve la medida o devuelve la temperatura esenciada en grados centígrados. Ahora, el relay. El relay es para mantener un control sobre el ventilador. ¿Ok? El relay lo que va a permitir es separar la parte de control con la parte de fuerza. ¿Ok? Para tener un control sobre el ventilador, porque el ventilador yo lo voy a prender, lo voy a apagar en función a la temperatura sensada. El foco es de 25 watts que se va a utilizar en caso requiramos calentar la temperatura, elevarla, ¿sí? Para mantener un control del foco voy a utilizar un optoacoplador, un OCT3025 y un TRIAC. ¿Ok? Sin estos dispositivos yo no podría tener un control del mecanismo para inyectarle la parte de control con la parte de fuerza del foco de 20 watts. Voy a tener en caso de que tengamos que enfriar un ventilador de 12 voltios. Y todo esto va a estar controlado por la placa Arduino. ¿Ok? La placa Arduino tiene un conjunto de pines. Primero que es open source, ¿no? Es open source, tiene un conjunto de pines, entrada y salida, un microcontrolador ATmega 328. Más o menos trabaja con voltajes de 7 a 12. Tiene 32K de memoria flash y un reloj de 16 MHz. Es una tecnología bien básica, no es nada complicado. Y es suficiente con lo que vamos a hacer. Ok, entonces haciendo un resumen, tengo un equipo Arduino. Tengo un sensor de temperatura. Tengo un relé de 5 voltios, un optoacoplador, un ventilador, el TRIAC y el foco. Y el punto número 8 son las placas para impresión. O sea, son las placas donde va a estar el TRIAC, donde va a estar el relé. O sea, todos los equipos que interactúan con el Arduino tienen unas placas, ¿no? Ese es el componente 8. Muy bien. Ahora, lo primero que tengo que hacer es programar mi Arduino. Muy bien, a ver, hagamos unas aseveraciones. La comunicación va a ser a través del puerto serial. O sea, a través del puerto serial yo voy a recoger la data sensada y la voy a mostrar en una gráfica usando Python. ¿Correcto? Primero lo que tengo que hacer, como lo muestra la línea 2 de la figura, es incluir la librería para el sensor de temperatura. ¿Correcto? El pin número 13 va a ser para el control del foco. El pin número 12 para el control del ventilador. Entonces ya tengo el control del foco, ya tengo el control del ventilador. Necesito el control de la temperatura.
Eso va a ser hecho en el pin número 2. Como les decía, declaraba una variable y esa variable la seteaba a 25 grados centígrados, como lo muestra la línea 12. Ahora, empecemos. Seteo. Tanto el pin foco como el pin ventilador va a ser del tipo output. ¿Ok? Del tipo output. O sea, se van a mandar datos, no se van a recibir. Se van a mandar datos, van a salir del Arduino. ¿Ok? Y habilito la comunicación serial a 9600 baudios. Sigamos. Comencemos. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es leer la temperatura. Línea 24. ¿Ok? Leo la temperatura. Muy bien. Ya la tengo leída. Ahora tengo que filtrarla a ver si no ha habido un error. En caso no haya habido un error, línea 26, comenzamos. No hubo un error. Se leyó bien la temperatura. Controlo el foco para ver si es necesario prenderlo o no. Controlo el ventilador, línea 30, para ver si tengo que prenderlo o no. Y siempre muestro los resultados. Línea 32. Función mostrar resultados. ¿Correcto? Entonces la programación es simple, ¿no? Leo, verifico que no ha sido un error, prendo el foco, prendo el ventilador y muestro los resultados. Y le doy un retardo de 1 segundo. Ya, muy bien. ¿Por qué un retardo de 1 segundo? Porque el sensor de temperatura trabaja o mide segundo por segundo. ¿Ok? Entonces, segundo tras segundo me ir botando el sensor de temperatura, me va a ir botando la temperatura actual. Cada 1 segundo. Por eso le doy un retardo de 1000 milisegundos, que son 1 segundo. Muy bien, comenzamos. A ver, lo que tengo que hacer es utilizar una función para leer la temperatura. Ahí está. ¿Ok? Leo la temperatura y le hago un return. Devuelvo el valor leído. ¿Ok? Siempre y cuando ese no sea 0. Hay un if en la línea 43. Si lo leído no es 0, ese valor lo retorno. Return error. La temperatura leída. Entonces ya tengo la temperatura leída. La línea 42 es una línea netamente que pertenece a la librería. A la librería de la lectura a través del sensor de temperatura. La línea 42, ¿no? Ya está. Entonces ya tengo la temperatura. Ahora, muy bien. La comunicación va a ser a través del puerto serial. Pero la comunicación del puerto serial yo puedo hacer algo más interesante. Lo que puedo hacer es transformarlo en un objeto JSON, en el formato JSON. Manejarlo por el puerto serial como objeto JSON y decodificarlo con el Python. Eso es lo que voy a hacer. Los resultados que recabe los muestro como en formato JSON y que en formato JSON viajen a través del puerto serial. ¿Okay? Entonces esta función es lo que hace eso. Lee los datos de la temperatura. Dos datos lee, buen punto. La temperatura del sensor y la temperatura seteada. Línea 54. Temp sensor, temperatura del sensor. Temp set, temperatura seteada. Y todos estos dos campos los transformo o los mando en formato JSON. ¿Ok? Para que viajen en formato JSON por el serial y que el Python lo decodifique del formato JSON. ¿Ok? JSON es una notación para el envío de datos, ¿no? JSON significa JavaScript Object Notation. Notación de objetos de JavaScript. ¿Correcto? Con eso lo que logro es tener un formato en la transmisión de información a través de puerto serial. Muy bien, comienza. ¿Qué pasa si queremos encender el foco? ¿Cuándo se va a encender el foco? Fácil. El foco se va a encender cuando la temperatura actual sea menor que la temperatura seteada. Línea 59. Cuando la temperatura seteada sea mayor que la temperatura actual, ¡pum! El foco se tiene que prender. Línea 60. Caso contrario, el foco se tiene que apagar. Línea 64. ¿Ok? Entonces ahí ya tengo un control del foco. En este caso he cogido un foco, ¿no? Por cuestiones de simplicidad, un foco para calentar. Puede ser cualquier tipo de elemento que se tenga bajo control. No hay problema. Entonces, el foco se va a encender cuando la temperatura actual sea menor que la temperatura seteada. Caso contrario, se va a apagar. Semejante va a pasar con el ventilador. Cuando la temperatura actual sea mayor que la seteada, o sea, cuando hay mucho calor, automáticamente va a empezar a funcionar el ventilador. Línea 71. ¿Correcto? Entonces, si la temperatura actual, la temperatura sensada, es mayor que la temperatura seteada por Arduino, tengo que enfriar. ¿Cómo enfrío? Prendiendo el ventilador. Línea 71. Caso contrario, lo apago el ventilador. Línea 74. Ahora, comenzamos.
Lo que voy a hacer ahora es todo lo que hice en Arduino a través del puerto serial comunicarlo y leerlo con un programa en Python. Comenzamos. Miren, primero, tengo que hacer los imports respectivos. Primero, importo la librería para manejar puerto serial. Línea número 2, importo las librerías para trabajar con objetos JSON. 3, importo la librería para el manejo del tiempo. 4, importo las librerías para hacer gráficos, el matplotlib. Línea número 7, creo un array vacío. ¿Ok? Un array vacío donde voy poniendo la temperatura que voy recibiendo y la voy graficando. Muy bien. En la temperatura 9, inicializamos el puerto serial para trabajar con Python. Y en la línea número 11 es muy importante, habilitamos la gráfica en tiempo real. Es decir, a medida que la temperatura va cambiando, la curva va siguiendo ese cambio en la temperatura, porque es un gráfico en tiempo real. Para mostrar la lectura en un gráfico, voy a crear una función. Línea 14, makefig. Función makefig. ¿Ok? Comenzamos. Entonces, esta función lo que va a hacer es mostrar la temperatura leída en un gráfico. Y lo vamos a mostrar en tiempo real. Porque he puesto en la línea 11 que así sea, en tiempo real. Comenzamos. La función makefig, lo primero que va a hacer es definir el límite de las X entre 0 y 50, línea 15. ¿Por qué? Porque el sensor de temperatura que estoy utilizando, recordemos, mide temperaturas entre 0 y 50. Existen otros que miden entre 0 y 100, que son un poquito más caros. Voy a utilizar uno que lee entre 0 y 50. Ok, entonces el eje Y va a estar entre 0 y 50, porque son los valores límite que lee el sensor de temperatura. Línea 16, le he puesto un título, medición de temperatura. Línea 17, he habilitado la grilla. Ok, para que se vean una grilla en el gráfico. Le he puesto en la línea 18, en la etiqueta Y, temperatura. Línea 19, señores, importante, los datos. Los datos de la lista que hemos creado en la línea 7, los ploteo en la línea 19. Los pongo en el gráfico. ¿Correcto? Entonces, ahí, en la línea 19, todos los datos que estoy leyendo de la temperatura, pum, 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 lo voy poniendo en el gráfico. ¿Ok? Lo pongo en el eje de la temperatura y la leyenda la pongo en la parte superior izquierda, línea 20. Muy bien. Entonces, ya tenemos la función de la línea 14 a la línea 20 de cómo graficar. ¿Ok? Ya he importado las librerías necesarias y le he dicho que me voy a comunicar a través de puerto serial con Python. Muy bien, comenzamos. Línea 22, while true. ¿Qué significa while true? Mientras sea verdadero, es decir, siempre se va a ejecutar. ¿Okay? Le puse un bucle infinito ahí, para que siempre vaya censando, leyendo temperatura, y esa temperatura leyendo viaje por el serial y que aparezca en el objeto en pantalla a través del programa Python. Línea 26. Leemos los datos enviados por el Arduino. Línea 26. Ahora, recordemos, estos datos leídos desde Arduino viajan por el puerto serial. ¿Y qué más? Estos objetos viajan bajo el formato JSON. ¿Ok? Entonces, Arduino String está en formato JSON. Muy bien. Lo conversamos anteriormente. En la línea 28 lo que hago es esa cadena de texto en formato JSON la transformo en un arreglo. Línea 28. Punto clave. El objeto que está viajando por el serial en formato JSON, lo que hago es transformarlo en un array. Ya está. En la línea 30 de este array cojo la temperatura. ¿Correcto? Línea 30. Muy bien. Entonces ya tengo ahí la temperatura que viajó por el serial. Bajo el formato JSON, lo decodifiqué como arreglo y de ese arreglo capturé la temperatura. ¿Ok? Le llevo un retardo de 0.01 segundos y en la línea 34 imprimo la temperatura, un simple print. O sea, en la consola de Python me va a aparecer la temperatura. Luego, punto importante, línea 36. La temperatura que he censado la voy añadiendo al array datos. ¿Ok? Entonces, a medida que vaya censando la temperatura, este nuevo valor se va añadiendo al array datos. Y una vez que tengo todos los datos llenos en el array, simplemente llamo a la función para graficar. Luego creamos un retardo de 0.0001 segundo. Una pausa, que no haga nada. Después de este retardo vuelve a jalar el valor. Muy bien. Entonces, fácil, ¿no? He creado un programa en Arduino, lo he pasado a la placa y luego Python lee lo que bota el puerto serial de Arduino y en base a eso muestra una gráfica. El objeto Arduino lo que va a hacer es, en función de una temperatura seteada, calentar o enfriar para mantener la temperatura que ha sido seteada.
Ahora lo que vamos a ver, señores, es un video. Un video que está compuesto de 3 partes. Primero vamos a ver el funcionamiento del equipo, los componentes, el ventilador, el foco, el Arduino, el TRIAC, el sensor, etc. Luego vamos a ver la codificación, tanto el programa Arduino como el programa Python. Y por último vamos a ver la gráfica, que va aumentando y disminuyendo temperatura, buscando siempre acercarse a la temperatura objetivo, que fue seteada con Arduino. Muy bien, señores, comenzamos. Medidor de temperatura. Componentes. Nuestro proyecto está dividido en 3 partes. Un sensor de temperatura, un ventilador y un foco. Todos controlados con la placa Arduino Uno. El sensor de temperatura es el sensor DHT11 que podemos ver en la figura, que está controlado por una resistencia y conectado al pin 2 del Arduino. El ventilador es de 12 voltios y es controlado por el Arduino a través de un relé que se conecta al pin 12. Podemos ver el relé, ese componente azul, y la placa Arduino al cual está conectado. El foco es de 25 watts y está controlado por un TRIAC a través de un optoacoplador MOC 3021. Esto lo utilizamos para separar la parte de control de la de fuerza, ya que el foco se conecta a 220 voltios. Podemos ver la placa que controla al foco. El componente blanco es el optoacoplador y el TRIAC se encuentra al fondo. Podemos encontrarlo, podemos verlo al fondo. Y la salida del TRIAC viene a ser el foco, el control del foco, y la salida de fuerza, la conexión de fuerza. Estamos aprovechando la conexión de la fuente, su terminal de la fuente, por donde va a conectarse la alimentación. Creamos el programa en Arduino para medir la temperatura, separándolo en 3 partes. La primera parte para leer la temperatura del sensor, para controlar el foco, para controlar el ventilador y mostrar los resultados en el puerto serial. Todo esto lo hacemos con un retardo de 1 segundo. Terminado el programa, grabamos los resultados en la placa. Vemos la barra de avance que nos indica que el programa está grabado y se encuentra ahorita en nuestra placa. Abrimos el monitor serial para visualizar los resultados. Nos vamos a herramienta, monitor serie, y observamos los resultados que se dan en 2 valores y con un retardo de 1 segundo. Podemos ver que la variable T viene a ser la temperatura que está midiendo el sensor y la variable I viene a ser la temperatura a la cual deseamos alcanzar. Esta salida de valores se muestra en el formato JSON, ya que más adelante mediante Python leeremos estos valores del puerto serie y los graficaremos en tiempo real. Funcionamiento. Luego de grabar el programa en la placa, conectamos la alimentación del ventilador y pasamos a alimentar al foco. Nuestro programa de Arduino lo que hace es setear una temperatura mayor a la temperatura a la que se encuentra el ambiente, lo que ocasiona que nuestro Arduino le indique que la temperatura tiene que ser elevada hasta este nivel de referencia. Esto hará que el foco se caliente, se encienda. Después de cierto tiempo, una vez que se alcanza la temperatura deseada, esta temperatura comienza a decrecer, para lo cual se ayuda de un ventilador hasta una temperatura de 20 grados, que es la temperatura final.
Comencemos encendiendo el circuito. Observamos que se enciende el foco y empieza a incrementar la temperatura que estamos registrando en nuestro monitor serie. Vemos que vamos en 24 grados y tenemos que llegar hasta 25 grados. Una vez que lleguemos a 25 grados, se detiene el foco, se apaga y se enciende el ventilador. Podemos escuchar el sonido del ventilador que está tratando de enfriar la temperatura del sensor, y podemos verlo en el monitor serie y vemos cómo la temperatura empieza a disminuir. Ahora estamos en 21 grados. La temperatura tiene que disminuir hasta cerca de 20 grados, pero a veces el ventilador es insuficiente para que esa temperatura pueda decrecer hasta ese valor, por lo que finalmente el circuito va a terminar con el ventilador tratando de enfriar al sensor. Podemos ver el movimiento del ventilador y el Arduino en todo momento controlando el funcionamiento de todo el sistema, de todo el conjunto, a través de la programación que ya la hemos mostrado. Utilizaremos Python para obtener los resultados que son enviados mediante el puerto serie del Arduino. Leeremos estos valores para poder graficarlos en tiempo real y posteriormente grabar estos datos en una base de datos para luego publicar en un servidor MQTT y tener finalmente una aplicación para IoT completa. Este programa lo que nos permite es graficar en tiempo real los valores para la temperatura que están siendo censados con el sensor DHT11. Utilizamos para ello las librerías Matplotlib, la librería Serial para leer los datos del Arduino, la librería Time para establecer un pequeño retardo y la librería DrawNow para poder hacer gráficas en tiempo real. Ejecutamos nuestro programa y lanzamos el proyecto. Encendemos el Arduino y vemos la misma secuencia. El foco se enciende porque queremos que la temperatura se eleve hasta nuestro nivel de referencias, que es de 25 grados. Luego el ventilador intentará hacer decrecer esa temperatura hacia un nuevo nivel de referencia de 20 grados. Vemos que tocó el límite. Inmediatamente el ventilador se encendió y comenzó a tratar de bajar esa temperatura hasta el valor de 20 grados. Vemos que no lo va a conseguir, ya que el ventilador por sí solo no puede descargar, no puede bajar la temperatura hacia ese nivel. Se va a quedar, por lo tanto, el ventilador prendido, intentando bajar la temperatura hasta llegar a los 20 grados. Después de haber visto este video en el cual se muestra el proyecto, podemos llegar a algunas conclusiones. La primera conclusión que podemos tener es cómo se puede vincular los proyectos electrónicos, como el presente, con comportamientos habituales, ya sea en un hogar, una empresa o una ciudad. En este caso, controlar la temperatura en un ambiente. Internet de las cosas está constituido por aplicaciones mucho más avanzadas que la mostrada en este video, en este curso, en este demo. Pero todas están basadas en soluciones simples, como el proyecto mostrado. ¿Sí? Entonces se puede vincular la electrónica con comportamientos habituales como controlar la temperatura, y Internet de las cosas puede generar aplicaciones mucho más avanzadas. Ahora, Internet de las cosas también, al ver este proyecto, podemos concluir que podrá tener el control total de un hogar, de una casa. Aquí simplemente se ha podido controlar la temperatura en un ambiente, pero Internet de las cosas puede tener más
controlar el fluido eléctrico, controlar el fluido de agua, el fluido de los gases, etc. ¿Ok? Al unir Internet con Internet de las cosas, con Internet se va a dar un cambio radical en la forma de vida de las personas. ¿Ok? Son nuevas formas de vivir que estamos llegando gracias al Internet y a sus evoluciones, ¿no? Internet de las cosas es la primera evolución de Internet. Este proyecto se puede mejorar almacenando todas las lecturas leídas por el sensor de temperatura en una base de datos. Tal vez comunicarlos vía web y tener el control de la temperatura objetivo utilizando interfaces Python. ¿Okay? En este caso, recordemos, en el proyecto mostrado, la temperatura objetivo se seteaba desde Arduino. ¿Okay? Pero la idea es que esa temperatura objetivo pueda ser ingresada a través de una interfaz gráfica Python. Es un poquito más complicado, pero sería lo óptimo. Podríamos almacenar todas las lecturas en una base de datos, recorrer históricos, tal vez predecir el comportamiento, ¿correcto? Y bueno, tener un control de la temperatura en cualquier entorno. Muy bien, hemos concluido el video de Internet de las Cosas. Muchas gracias, saludos.